Hola dulzuras, el video de hoy es una lección que yo aprendí muy recientemente, este año. Creo que la he venido aprendiendo paulatinamente, pero este año como que se aterrizó por completo, me cayó el 20, fue como, ok, ya entendí, ya entendí qué es lo que debo reconocer, ya aprendí en qué es en lo que me debo fijar, ya aprendí cómo descifrar esto en las otras personas. Porque, como dice el título, la madurez emocional es un tema para mí muy importante, sobre todo en amistades y en relaciones de pareja, para que la otra persona no abuse de ti, no te manipule y no te autosabotees tú mismo dando más en una relación que no es madura, que no es equilibrada, que no es proporcional, y donde tú vas a estar, digamos que dando todo de ti, desgastándote, eh, autovalidándote, probando tu valor, digamos que sí, es como drenándote para llenar a la otra persona y la otra persona ni siquiera va a reconocerlo, va a verlo y no va a tenerlo en cuenta, no va a considerarlo. ¿Por qué? Porque es una persona que no es madura emocionalmente. Y para mí ha sido un cambio absurdo, habría sido un cambio absurdo saber esto antes para poder darme cuenta o para poder identificar si la persona con la que estaba construyendo algo era madura o no era madura emocionalmente y podría haber un buen futuro ahí. Entonces, voy a hablar de varios punticos aquí que noté para que descubras realmente cuál es la diferencia entre una persona madura o inmadura emocionalmente y cómo se identifica de una manera muy fácil a través de cómo habla, de cómo se comunica, de si es capaz realmente de un diálogo o toda su comunicación es un monólogo, como dice el título, porque hay muchas personas que son muy buenas hablando, que como dicen comúnmente tienen mucha labia, muy buena labia, pero eso normalmente es un monólogo. Y el diálogo es una conversación que sucede entre dos, donde hay una escucha activa de parte y parte, donde ambos están poniendo su posición sobre la mesa y donde ambas posiciones son escuchadas y son tenidas en cuenta. ¿Listo? En cambio, un monólogo es donde una sola persona habla y no recibe absolutamente de la otra persona nada de lo que está hablando, está totalmente cerrado, ha puesto una pared, está haciendo oídos sordos y dice, esta es mi posición, de aquí no me muevo y no me interesa en absoluto lo que tú tengas que decir. Más o menos eso es un monólogo. Y me he dado cuenta que hoy en día muchas personas a la hora de hablar um, vomitan su monólogo y no les interesa realmente incurrir en un diálogo. Entonces, puse aquí una manera muy fácil de saber si la otra persona que tienes al frente tiene madurez emocional. Lo primero que debes hacer es observar de qué manera dice que no, o observar, en otras palabras, de qué manera aborda un conflicto. Porque en las situaciones en donde más se necesita un diálogo para que haya una conversación sana, una resolución sana, un acuerdo sano, es en los momentos en donde alguien de los dos debe decir no, debe poner un límite, debe crear una línea, o si bien donde se está llevando a cabo un conflicto, donde hay un desacuerdo. En estas ocasiones de conflicto es donde las personas normalmente incurren al monólogo en lugar del diálogo porque son personas que no saben afrontar un conflicto y que no saben resolucionar um, situaciones incómodas en su vida, prefieren evadirlas y prefieren decir, esta es mi posición y no me interesa nada más y chao y no quiero saber nada más de esto. ¿Sí? Personas totalmente evasivas al conflicto. Entonces, para saber si estás con alguien con madurez emocional, mira de qué manera, observa, escucha, de qué manera le dice que no a las personas, pone un no sobre la mesa y escucha y observa de qué manera afronta una situación conflictiva. En este mundo, en este mundo existen dos tipos de personas, divididas exactamente a raíz de esto. Las personas que dicen que no de una manera hiriente, que son esas personas que te dicen, esta es mi posición, no me importa lo que tú tengas que decir, adiós, esta es mi pared, no escucho nada más, ¿listo? No, no quiero saber nada más. Eso es poner un no, decir un no, abordar un conflicto de manera hiriente. Y el otro tipo de personas son las que saben decir que no sin lastimar al otro, que normalmente
es algo muy difícil. Decir que no a alguien es complejo porque tú sabes que vas a lastimar a la otra persona. Pero es posible decir un no y poner un límite sin lastimar al otro. Eso es posible, es lo que vamos a hablar aquí. Y es precisamente lo que hacen las personas que sí saben usar adecuadamente el diálogo. Entonces, el ser humano tiene una característica natural, porque esto es de todos, naturalmente actuamos de esta manera, de inflarse y sentir orgullo al tener en sus manos el poder de pisar y aplastar a una persona. Y dime si no, o sea, esto no estamos hablando de él, de fulanito, de sutanito, estamos hablando de tú y yo. Yo lo he hecho y yo sé que tú también lo has hecho. Que en algún momento en el que alguien te irrita y tienes el poder en tus manos, la vida te da la oportunidad de tomar esas riendas y decir, tú no me importas, yo no te escucho, puedo pasar en este momento por encima tuyo y me siento bien, me siento poderoso, siento que soy más que tú. A uno le gusta ese sentimiento de empoderamiento, de autoridad, de dominio. Es algo que normalmente al humano le complace. Y es una característica de todos. Todos nacimos aquí con ego y a todos nos gusta sentirnos poderosos. Pero no significa que el hecho de que te guste te haga una persona inconsciente y disfrutes realmente de esta característica. Y la manera más fácil de hacer eso, de pisar y aplastar a una persona, es por medio del rechazo, es diciendo que no, no puedes, no quiero, no perteneces aquí, cerrarle la puerta en la cara a la otra persona, es darle la espalda, es ignorarla, es decirle, no te quiero, no perteneces a este círculo, vete a otro lado, aquí no te queremos, ¿sí? Eso, eh, eso hiere demasiado y eso es un no muy grande y es un no de una manera hiriente. Entonces, ahora no es que sea malo decir que no. El no es una palabra muy sana, es muy necesaria para crear límites, para demostrar respeto y para sostener una vida sana y en paz. O sea, el no no es el enemigo, no es que ahora no le podemos decir que no a nadie porque vamos a lastimar a los demás. Claro que no, ese no es el punto. El no es muy necesario, ¿no? Porque tienes que crear límites, porque por eso en este mundo hay leyes, porque hay que crear ciertas barreras, ciertas líneas donde no abuses del otro, donde no sobrepases la libertad del otro, donde haya respeto, ¿sí? Para que tú respetar al otro tienen que haber ciertos límites, ciertas paredes donde tú no sobrepases, no pases por encima de la otra persona. Y precisamente por estos límites es que tú puedes construir para ti mismo una vida sana y una vida en paz, porque nadie está abusando de tu espacio porque tú has creado tus límites claros, ¿listo? Y entonces nadie está chupando tu energía de una manera abusiva, de una manera irrespetuosa, de una manera ofensiva, ¿listo? Porque tú has sabido decir que no y tus límites están claramente marcados. Entonces, el no es muy importante, aquí no hay que enemizar al no, el no es un buen amigo, el punto es cómo lo dices. Una cosa es decir que no y otra muy diferente es cómo lo dices. Me he topado con contadas personas que en algún momento me han marcado una línea, me han creado un límite y han tenido la increíble habilidad de, en lugar de hacerme sentir humillada y rechazada, me han hecho sentir valiosa al momento de expresar su posición. Entonces, digo contadas personas porque realmente han sido, sí mucho, tres, que me acuerde ahorita, tres casos donde alguna expareja, algún amigo, eh, me ha puesto un límite muy claro donde yo ya me estaba pasando de intensa, ya me estaba pasando abusiva, ya me estaba pasando quizá de manipuladora sin intención, o sea, sin hacerlo intencional, quizá estaba manipulando a esa persona y esa persona se ha dado cuenta y ha dicho, esto no, pero no ha dicho un esto no de Pau, mira, lo siento, esto no me sirve, chao, no te quiero volver a ver, no me hables, si me hablas te ignoro, te dejo en visto, o sea, eso es un no súper cruel y es un no que lastima a la otra persona. Estas dos personas que han sabido marcarme esa línea, digo que han tenido la increíble habilidad de, en lugar de hacerme sentir humillada y rechazada, es una increíble habilidad porque para todo el mundo ahorita decir que no es súper fácil, así como cerrándote la puerta en la cara, y es y lo hacen con orgullo y lo hacen con satisfacción y lo hacen con una conciencia clara porque están marcando su límite y eso es sano.
y siento que no se debería ver de esa manera. Hay una manera mucho más amena de marcar un límite sin tener que cerrar la puerta en la cara, en las narices a la otra persona. Entonces, tienen esa increíble habilidad, tuvieron esa increíble habilidad de no zamparme la puerta en la nariz y hacerme sentir humillada y rechazada, sino que en medio de expresarme su posición de esto no me gusta, esto no lo quiero, por favor para, en esa conversación me hicieron sentir valiosa. Fueron personas sumamente increíbles que en vez de ponerme esa posición ahí súper dominante y súper autoritaria, me dijeron, Pau, se pusieron a mi nivel, dialogaron conmigo, me entendieron, ¿sí? Me dijeron, te quiero un montón, en verdad eres una mujer increíble, pero esto no me sirve, ¿sí? Esto no me gusta. Por favor, no hagas más eso. Desde todo, desde el más profundo de mi corazón, ¿sí? Entonces, te lo dicen de una manera muy dulce, muy suave, sin imponerse, ¿sabes? Y en ese diálogo, la otra persona no sale lastimada, de hecho, la otra persona se siente valorada, a pesar de que le estén creando un límite, le estén poniendo una línea, ¿listo? Um, eso es algo que yo considero en este momento un talento. Es algo que yo considero en este momento un talento. Casi nadie lo hace, casi nadie lo sabe hacer y casi nadie ni siquiera tiene la intención de hacerlo. Y no es porque sea difícil, la verdad. Decir que no de una manera bonita, amena, íntegra, no es difícil, sino porque no es una cualidad, sino porque es una cualidad de muy pocos. O sea, realmente las personas que se preocupan realmente por crear un límite y por decir un no de una manera suave, eh, son muy pocos. Cuéntame tú, o sea, ¿cuántas personas a ti te han dicho un no de una manera tranquila, de una manera suave, con tacto, ¿sí? Donde tú sientas que eres tenido en cuenta, ¿sabes? Eso no pasa, no pasa mucho, pasa muy poco. Algunas personas ni siquiera se han topado por primera vez con alguien así. Yo he tenido la fortuna de haberme topado ya 2 o 3 veces con alguien así, por eso me he dado cuenta de esto. Pero hay mucha gente que ni siquiera se topa porque son muy pocas las personas las que realmente ponen ese límite de una manera íntegra, ¿sí? Entonces, cuando todos realmente deberíamos ser criados alrededor de esto, a todos se nos debería enseñar de niños a decir no y a poner límites de una manera sana, bonita, con cero egoísmo, con cero autoridad, con cero dominio y realmente teniendo en cuenta a la otra persona. Este es un talento que se consigue fácil, simplemente aplicando conciencia y compromiso. Si tú en un momento decir que no, simplemente eres consciente que le vas a decir que no a nadie y te pones en el papel de realmente entender a la otra persona, de tenerla en cuenta, es un no que se va a dar con mucho tacto y con mucha suavidad. Lo único que se necesita es que tú seas consciente de eso y te comprometas en decir ese no con tacto. Es todo lo que se necesita. Porque, ¿qué necesidad hay realmente de lastimar al otro en el proceso? ¿Mm? No hay ninguna necesidad. No hay ninguna necesidad de decir que no de una manera autoritaria y dominante e hiriente. Sí, solo que la persona lo hace porque, como hablábamos antes, es una característica natural del ser humano sentirse bien cuando pisa y aplasta a otra persona. Sí, te hace sentir grande, te hace sentir poderoso. Entonces es fácil hacerlo así, pero no hay necesidad realmente de pasar por encima de los sentimientos de otro para marcar un límite. ¿Sí? No hay necesidad ni de ofender, ni de ignorar, ni de dar la espalda, ni de humillar. Sí, nada de eso es necesario. Lo único que realmente muestra eso cuando tú dices un no de esa manera es una inmensa carencia de empatía. Cuando alguien te cierra una puerta y te dice un no de esa manera, lo único, eso no está diciendo absolutamente nada sobre ti, está diciendo todo sobre esa persona y está diciendo que es una persona que carece inmensamente de ser empático, de aplicar la empatía, de usar la empatía. ¿Sí? Porque decir que no, sin lastimar al otro, es tan fácil como tener en cuenta sus sentimientos y emociones en ese momento. Lo que hablábamos es simplemente eh, hacer al otro parte de la conversación, ¿sabes? No
no tener un monólogo, ¿sí? No simplemente poner la posición y ya, sino realmente dejar al otro hablar y escucharlo con intención, no de mala gana, ¿sí? Es dejar un poco ese orgullo y ese egoísmo a un lado para decir, te escucho, te entiendo y eres una persona inmensamente valiosa, pero en este aspecto, en este hecho, en esta situación puntualmente, estás cruzando mi línea de tolerancia. ¿Listo? Es muy fácil decir esto, ¿sí? Pero no es decirlo del corazón, es decirlo con intención, porque también hay personas que lo dicen como un libreto memorizado, como sí, sí, te entiendo, sí, sí, te escucho, sí, 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 tú vales mucho, pero no, chao. Igual te están lanzando la puerta en la cara, ¿sí? Decirlo de una manera cortés, solidaria, no cuenta, es igual te estás zampando la puerta en las narices a la otra persona, igual lo estás hiriendo. Solo cuenta si realmente es un te escucho donde genuinamente escuches, un te entiendo donde realmente entiendas, te pongas en los zapatos de la otra persona y un veo tu valor donde verdaderamente estés valorando a la otra persona, no simplemente que sí, sí, eres muy valiosa, sino que tú de corazón realmente veas, comprendas y valides a esa persona, la hagas sentir valiosa, ¿sí? Porque ninguna de estas cosas va a borrar, o sea, ni escuchar, ni entender, ni ver el valor de la persona, va a borrar tu línea de límite. Si tu creación de ese límite no se va a perder porque tú le des un lugar a esa persona en la conversación. ¿Listo? En pocas palabras, se trata de diálogo, lo que estábamos hablando al principio. Un diálogo elevado, profundo, valioso, ¿sí? Un verdadero diálogo. No el diálogo superficial en el que hoy casi todos se quedan, ¿sí? En este chit chat que llaman, donde simplemente hablan de cómo estás, cómo te ha ido, qué hiciste el fin de semana, cómo va tu trabajo, cuánto ganas, ya te ascendieron, qué gastaste hoy, qué vas a comprar mañana, cómo estás con tu novio, cómo estás con tu familia, ¿sí? Esas conversaciones superficiales, ¿vale? Hoy muy pocos en ese orden de ideas, hoy muy pocos saben hablar. Solo deciden, actúan y comunican. Lo que estábamos diciendo, un monólogo, decidir, actuar, comunicar. En ningún momento se está tomando en cuenta a la otra persona. Sí, sencillamente no dialogan, ¿vale? Deciden, actúan, comunican, pero no dialogan. Y el verdadero diálogo implica una escucha activa, comprensión y apertura, ¿sí? No es sentarte ahí a, a oír a la otra persona que te entre por acá y te salga por acá, sino escuchar de una manera donde realmente quieras comprender, seas compasivo y te pongas en los zapatos del otro, ¿sí? Donde tengas esa comprensión y esa apertura, ese corazón abierto de querer entender y de querer comprender, valga la redundancia, la situación de la otra persona. Aunque tu límite esté claro, eso no va a modificar tu límite. ¿Listo? Así que si te cruzas con alguien hoy en día que sepa dialogar de esta manera, felicitaciones porque has encontrado en estos tiempos modernos donde todo el mundo se queda en la conversación superficial a una persona que es realmente consciente. Y encontrar ese tesoro hoy en día está bien difícil. El hecho de despertar y ser consciente está muy de moda ahorita, pero la gente lo aplica de nuevo de una manera muy superficial. Si tú te topas con una persona que dice que ha ido a terapia, que medita, que hace yoga, que se ha constelado, que lo que sea, ¿sí? Que aparentemente ha pasado por este proceso de conciencia. La única manera o la más fácil, no creo que sea la única, pero para mí la manera más fácil en que tú te vas a dar cuenta si esa persona es realmente consciente a nivel espiritual es así. Observa a esa persona de qué manera dice que no, observa a esa persona de qué manera afronta un conflicto y mira si realmente sabe dialogar, si hace a la otra persona parte de ese diálogo, parte de esa conversación, si la tiene en cuenta, si la escucha, si la entiende, si la respeta, si le da su lugar, si la valora y aún así haciendo todo esto le sabe crear un límite con suavidad, con tacto, con amor. ¿Vale?
si ves que esa persona es capaz de hacer esto, entonces ahí sí te has topado realmente con una persona consciente. Bueno, es mi reflexión de hoy. Es lo que quería dejar acá. A mí me ha servido muchísimo haber aterrizado este aprendizaje realmente también para aplicarlo yo claramente y para darme cuenta en qué nivel de conciencia están las personas de las que me rodeo. No para cambiarlas, no para juzgarlas, no para criticarlas, sino para saber yo cómo relacionarme con ellas y ser muy consciente de qué tanto puedo esperar de ellas, sabiendo qué tan capaces son de un verdadero diálogo. ¿Listo? Entonces, aterriza mucho y hace mucho más fácil la relación con cualquier persona que tengas a tu lado cuando tienes en cuenta esto. Entonces, espero te sirva tanto como a mí. Cualquier cosa te leo en comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias por quedarte hasta acá.